El capitalismo es un sistema económico, político y social que se originó en Europa durante la transición de la Edad Media al Renacimiento. Se trata de un sistema que funciona a base del capital, de la propiedad privada y del libre mercado. El capital es todo aquel recurso financiero que una persona dispone para ser dueño de, por ejemplo, edificios, maquinaria, tierras o otras herramientas que pueden producir bienes y servicios que la sociedad consume o utiliza a menudo. Y el libre mercado es un sistema donde los vendedores y compradores llegan a un acuerdo para fijar los precios de ciertos bienes. La nación que se encuentra bajo el régimen capitalista tiene como fin que el sector privado posea mayor intervención en la sociedad que el sector público, es decir, que el Estado solo sería necesario para la defensa social. Respecto a la clase trabajadora, esta no tiene ninguna influencia en la sociedad, dado que solamente ellos les sirven a las empresas, otorgándoles el esfuerzo, tiempo y dedicación para luego ser recompensados con un salario mínimo. La revolución industrial del siglo XVIII y XIX impulsó el crecimiento del capitalismo, aumentando la producción y transformando la economía mundial. Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, estableció las bases teóricas del capitalismo moderno, defendiendo la división del trabajo y el libre mercado. El capitalismo ha evolucionado a lo largo del tiempo, enfrentando críticas y adaptándose a diferentes contextos, pero sigue siendo el sistema económico dominante en la actualidad. Los precios son determinados por la oferta y la demanda, y el papel del gobierno es limitado. El capitalismo ha sido criticado por algunos por su enfoque en el lucro y la desigualdad económica, aunque muchos argumentan que ha llevado a un aumento de la prosperidad y la calidad de vida. No hay un solo capitalismo, hay muchos capitalismos, en sí hay 4, y estos son los más importantes. El primero es el modelo liberal. Este empezó con la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII y terminó en 1929 por la Gran Depresión. Entonces duró más o menos un siglo y medio, es el modelo más largo. Luego viene el modelo keynesiano, que es el que arregló la Gran Depresión de 1929 y este duró hasta el año de 1980. Ahí vino el modelo neoliberal. No solamente son estos 3 modelos, sino también hay un cuarto. Este es el más importante, que es el socialdemócrata, que es una especie de keynesianismo, pero que se da básicamente en Europa. Ahora que ya sabemos un poco más acerca del capitalismo, hablemos del capitalismo en nuestro país. Para empezar, tenemos que responder a la incógnita: ¿cómo llegó el capitalismo a México? Pues bien, desde que Adam Smith, el economista escocés ya antes mencionado, empezó a tener influencias capitalistas sobre Estados Unidos aproximadamente en el siglo XVIII, estas influencias llegaron hasta México y se empezaron a ver reflejadas aproximadamente después de la independencia, a mediados del siglo XIX. En México el capitalismo cubrió auge más o menos a mediados del siglo XX, es decir, entre el año 1940 y 1950, cuando se dio un crecimiento industrial. Esto se conoció como sustitución de importaciones porque el país exportaba algunas materias primas a los países que estaban en guerra en ese momento. Exportaba bienes que venían de la caña, el azúcar, la cerveza y el alcohol. En 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y con ello las exportaciones mexicanas, vino entonces un periodo como desarrollo estabilizador en el cual hubo un gran endeudamiento de parte del país. Esto hizo que muchas empresas del extranjero vinieran a sustituir a empresas mexicanas. Posteriormente, se descubrieron yacimientos de petróleo, lo que vino a salvar, por así decirlo, la crisis donde se encontraba el país en ese tiempo. Sin embargo, aunque esa explotación petrolera hizo que hubieran ingresos al país porque se exportaba el petróleo, el gobierno continuaba teniendo un enorme gasto público, lo cual hizo que se hiciera que el país se endeudara mucho más. Esto hizo que aumentara la inmigración, ya sea a las ciudades o a otros países, lo cual hizo que se abandonara el campo. La inversión extranjera aumentó a nuestro país, las condiciones de pobreza seguían en zonas rurales. Y básicamente es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Por un lado, existe la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, y eso básicamente se da en las grandes ciudades, donde se han concentrado todas las industrias que vienen
a invertir en nuestro país, que básicamente son extranjeras y que pagan mano de obra muy barata. El campo ha sido abandonado. Hay pobreza y hambre en zonas marginadas de nuestro país. Hay desempleos, explotación de la naturaleza, consumismo de fluido y también hay importaciones desmedidas, abandono del campo y el crecimiento de la población. Esto es básicamente lo que ha ocurrido en el periodo del capitalismo en México en la actualidad. Un ejemplo del capitalismo contemporáneo tiene dos sostenes ideológicos. Por un lado, la derecha liberal y por otro lado, la izquierda indefinida. Durante el sexenio de Peña Nieto, esto fue muy evidente, ya que por medio del Pacto por México, PRI, PAN y PRD se aliaron legislativamente para poder apoyar las reformas de Peña Nieto. Hoy en día están en una alianza electoral explícita que tiene como finalidad no implantar un proyecto, sino derrocar al presidente Andrés Manuel López Obrador y destruir todo su legado, regresar al poder y continuar siendo parte de la clase política privilegiada, restaurar esa instancia que existía hace pues ya 5 años. Esta izquierda contemporánea, esta nueva izquierda, esta izquierda indefinida, finalmente no es otra cosa que un bracito del capitalismo. Esta corriente del pensamiento no tiene como finalidad destruir al capitalismo ni hacerle mella, sino apoyar las causas progresistas, y esto no tiene nada de malo, pero finalmente no es lo políticamente más conveniente para el tiempo presente ni para México. Por otro lado, el partido gobernante es también de izquierda indefinida, pero por lo menos sabemos que es una izquierda popular, no elitista como lo es efectivamente la nueva izquierda.